Lo que pasa es lo que mencionaba hace un momento. Hay muchos casos nuevos de coronavirus. Hay un concepto bastante triste que se dice que el sector central de nuestro país se está convirtiendo en el epicentro del coronavirus. Algo bastante triste, un término que, aunque sea triste, pero es la verdad. De todo esto, ¿cómo nos vendría a afectar a nosotros? ¿Cómo nos vendría a afectar a los jóvenes? Dice que el día jueves 18 de junio se reportaron más de 5,000 casos en Cortés y 233 muertes, y en Francisco Morazán con más de 3,500 casos y 68 compatriotas fallecidos. Al día de hoy, 24 de junio, tenemos una cifra de más de 14,000 compatriotas infectados por el COVID-19. ¿Cómo nos afectaría a los jóvenes que el plan de reapertura esté detenido en la segunda fase? Afecta directamente, lo explicaba la compañera Astrid, afecta lo que es el sector público y privado. No podemos movilizarnos hacia nuestros lugares de trabajo. En la educación todo está cerrado. Y también hay algunos jóvenes que hacían lo que es el subempleo. En el transporte público hay un estudio que dice que el 13%, creo que la compañera Nicole lo mencionaba, el 13% se laboraba en lo que es el transporte público, ya sea ayudante de lo que es el chofer de la unidad de transporte, de carga y descarga de las unidades, etc. Tenemos también lo que es una lluvia de ideas, ya conociendo lo que es el plan de reapertura y viendo la problemática en la que nos encontramos al estar detenidos en la fase 2 de dicho plan. Dice, ¿qué alternativas hay para solucionar esta problemática? Voy a comenzar diciendo lo que decía el compañero José Hernández de Guatemala, que una vez terminando la pandemia, lo que debemos hacer es invertir en nuestro sector, invertir en lo que necesitamos, ver qué cosas hacen falta para que nosotros podamos subsistir, cosas que nosotros podamos hacer uso de ellas para poder retornar la vida normal que teníamos antes. Una alternativa que veo muy bien es el emprendimiento juvenil, invertir en su lugar de residencia, en lo que se necesite. Vamos a poner un claro ejemplo. Si en tu comunidad no hay, claro, que hay demasiadas barberías, ¿no? En tu comunidad no hay una barbería, pues voy a emprender y voy a poner mi propia barbería. Ya si la demás persona no se va a movilizar a otro lugar, sino que va a quedarse en mi negocio. Hay que hacer un análisis de nuestro sector, qué es lo que hace falta para así nosotros poder emprender y así poder solucionar los problemas que hay. También otra alternativa sería que modifiquen sus gastos, modifiquen la manera en que hacen sus gastos. Invertir el dinero en medicina, mejoramiento del hogar, en lo que es educación, en cosas que en verdad necesitemos. Recordemos que para ese entonces habíamos salido de una pandemia, de cuando estuvimos por más de 4 meses sin laborar, que no cubrimos tal vez gastos del hogar, puede ser energía eléctrica, el agua, tantas cosas que se deben de pagar en el hogar, ¿no? También lo que es invertir en educación, tanto presencial como online. Pueden ser cursos u otro tipo de formación. Esto con el enfoque de cuando nosotros recibamos esta formación podamos luego desempeñar lo aprendido en el campo laboral. Este sería el fin directo para lo que es la inversión en educación, que recordemos que en nuestro país no es una educación de calidad, pero sí debemos de tratar de hacer las cosas mejores como jóvenes, haciendo incidencia política también con otros grupos de jóvenes para el involucramiento de espacios en
en espacios de participación, como pueden ser ONGs, pueden hacer voluntariado, Child for International. Hasta hoy hay varias ONGs aquí en nuestro sector del Progreso y Oro. Así también, haciendo estos grupos de jóvenes, podemos hacer incidencia para que los demás se integren a lo que es estos espacios y puedan dar sus ideas, opiniones de qué pueden hacer para mejorar la situación de nuestro municipio. Entonces, esto fue mi participación. No sin antes decir que, no sé si Kelvin tiene algo más que decir o ya entramos a darle paso a los que están presentes y que ellos también puedan opinar acerca de alguna alternativa que pueda solucionar esta problemática. Muy bien, Jafet, muchas gracias. Bastante completa tu presentación. Al final, tú logras complementar, ¿no? Las compañeras nos habían presentado todo el contexto de antes y ahora de la pandemia y tú nos estás analizando un poco qué es lo que se prevé en términos de estrategia, tanto del gobierno como de la sociedad civil, aún más importante, para poder frenar un poquito los efectos en esta situación, tanto en términos de empleo como en términos de migración. De mi parte no tengo ninguna pregunta, más bien invitaría, ahora creo que es un momento bastante interesante en el foro, ya que invito a cada uno de los invitados de este foro, invitados e invitadas, a que puedan interactuar con ustedes los panelistas y a profundizar ya estos temas. Para eso, como les había mencionado, hay dos modalidades. Lo pueden hacer directamente conversando o lanzando la pregunta en el audio, o pueden utilizar el chat también de aquí de la aplicación. Ya tenemos a Alex Darío por aquí. ¿Puede participar en su pregunta? Sí, buenas tardes. Un placer, ha sido una tarde llena de elementos que permiten tener una lectura mucho más certera sobre el tema de migración en el contexto del coronavirus. Yo soy de Santa Bárbara y en esta ocasión represento a DASBA. En realidad era más un comentario en relación a la participación del compañero José Hernández de Guatemala, y es que yo creo que es necesario valorar el hecho de que el tema migratorio y la crisis social, económica, política, cultural, con diferentes matices, que es la base causal del fenómeno migratorio, no es que se ha instaurado en el contexto del coronavirus, es que se ha agudizado en el contexto del coronavirus. Y por el otro lado, es que me parece que en los escenarios regionales, y sobre todo cuando hablamos del Parlamento Centroamericano, creo que las alternativas no deberían de estar orientadas ya bajo una lógica exógena, creer que las grandes salvaciones económicas van a venir desde el exterior. Eso me sigue pareciendo preocupante, porque cuando revisamos la historia de América Latina, nos damos cuenta que todos los modelos de desarrollo han sido impuestos desde afuera y no han significado niveles de desarrollo. Y que más bien ha ido una corriente de precarización y de empobrecimiento, porque nuestros países son sumamente ricos, pero han entrado en un proceso permanente de empobrecimiento, ¿verdad? De intervenciones en todo sentido, políticas, culturales, económicas. Y a mí me parece que los escenarios centroamericanos, sobre todo a ese nivel, deberían de tener una propuesta más endógena, pues, más nacida desde nosotros. Estoy hablando de modelos de desarrollo que nosotros mismos podamos plantear frente a esa realidad en la que tenemos que entender que hay tratados de libre comercio en los que competir frente a países con industria, con ciencia, con tecnología. Nos es sumamente difícil, pues. No puedo yo ir al mercado internacional a vender sombreros de junco, que son los que producimos en Santa Bárbara, y querer competir con los japoneses que producen teléfonos, computadoras. Creo que en ese contexto las relaciones de intercambio internacional deberían de ser temas analizados desde esas dinámicas.
Y obviamente los temas de endeudamiento que también implica esas dinámicas desde la reforma liberal, que en el caso de Honduras encabezó Marco Aurelio Soto y Ramón Rosa. Yo creo que hay que tener una perspectiva más histórica y comenzar como países, sobre todo en los escenarios de decisión política, comenzar a cuestionar si nuestros modelos de desarrollo encajan en lo que verdaderamente ocupamos con el país. Otro elemento que no apareció en su disertación es el tema de la corrupción. A mí me preocupa que en un análisis coyuntural de ver la realidad centroamericana no se aborde eso. Y hacía la carrerita, porque yo no quiero robarle mucho tiempo, porque seguramente hay gente. Pero en marzo y abril, la Cámara de Comercio e Industrias de Cortés hizo un análisis de resiliencia empresarial y dio estadísticas sumamente preocupantes. Por ejemplo, el 22% de 1.178 empresas encuestadas en 16 departamentos, de 16 actividades económicas, el 22% negoció la suspensión de sus empleados. ¿Por qué? Porque hay también un marco jurídico que lo valida, pues. Hay un marco jurídico que lo valide. En ese sentido es que estos proyectos deben de tener escenarios de incidencia muy claros. Y el enfoque muy instaurado desde una visión empresarial. Para el caso en San Pedro Sula, el 30% de las empresas nada más lograron el teletrabajo, pero ¿qué está pasando con los taxistas, con los buceros, con los albañiles, con los vendedores ambulantes que no pueden aspirar a un home office, ¿verdad? Entonces, y el tema de la calidad educativa que tanto se ha hablado, hay que verlo en el contexto estructural también. O sea, me refiero a que la agudización, la precarización del sistema educativo ha respondido a un modelo que se ha estado empleando, donde está cobrando cada vez más vigencia los modelos privados y están distanciando la escuela y la educación de calidad a las poblaciones históricamente marginadas. Entonces hay que incorporar esos análisis también. Y por el otro, me parece interesante lo del proyecto que el compañero mencionó, porque estamos hablando ya de que gran parte de lo que podemos hacer pasa por los escenarios locales, ¿verdad? Por esas iniciativas locales, por esas necesidades locales. Por tanto, tenemos que comenzar, que ha sido una de las dinámicas que hemos comenzado como ADAS a discutir el tema de migración. Por ejemplo, tenemos una enorme cantidad de estadísticas de retorno, ¿verdad? Que no es ni retorno, es que los despachan, ¿verdad? Pero carecemos, por ejemplo, de estadísticas sobre intención de migración. ¿Por qué? ¿Por qué y cuántos quieren irse? Y en ese sentido orientar nuestros proyectos para que la gente todavía apueste por quedarse. Porque miren, mientras el escenario social, económico, político y cultural siga siendo agresivo con los más pobres, vamos a tener mayor cantidad de gente dispuesta a abandonar su pueblo, a abandonar su familia, a abandonar sus recuerdos y entrar en un ciclo tan doloroso que todos sabemos las penurias y el dolor que implica la migración, ¿verdad? Entonces yo creo que debe tener un abordaje histórico, antropológico, cultural, social, económico y eminentemente político también, ¿verdad? Así que yo les felicito, he disfrutado escuchando a estos jóvenes que son los que deberían estar discutiendo estos temas, ¿verdad? Porque lo viven, lo comparten con sus pares, con sus amigos, amigas, y estoy feliz de estar aquí con ustedes esta tarde. Un abrazo grandote desde Santa Bárbara, que ha comenzado a lloviznar por acá y alegrarnos un poco más la tarde, la lluvia. Un abrazo. Gracias, Alex. Un saludo hasta Santa Bárbara. Sin duda compartimos también mucho de su opinión. Justamente las compañeras, específicamente Astrid, estuvo marcando cómo se ha agudizado toda esta problemática a partir de la pandemia. Y por el otro lado también el